Las 14 nombramientos para ministros de la Corte de Apelaciones y fiscales judiciales están ahora en la mira de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins por gestiones que habría hecho el abogado Luis Hermosilla con asesores de gobierno, favoreciendo, entre otros, al actual magistrado del Tribunal de Alzada capitalino, Antonio Ulloa. El ministro, de hecho, ha seguido en funciones, mientras sigue también en curso el sumario administrativo en su contra. De todo esto nos cuenta Francisca Carvajal. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron este lunes efectivos de la Policía de Investigaciones encabezados por el fiscal de alta complejidad Javier von Bischofhausen para notificar y allanar la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. También fue allanado el domicilio del actual ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Meri, ambos investigados en el denominado caso Audios, donde se indagan gestiones que el abogado Luis Hermosilla habría realizado en favor de estos jueces para influir en el nombramiento de fiscales judiciales y promover candidatos al Tribunal de Alzada capitalino. La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, a través de su presidenta Mariela Hernández, manifestó su rechazo y preocupación ante la noticia publicada por CIPER, enfatizando en que los cargos deben otorgarse acorde a la trayectoria y el mérito de los jueces. Manifiesta su más enérgico rechazo a cualquier forma de injerencia indebida en el proceso de nombramientos de miembros del Poder Judicial, especialmente cuando estas conductas surjan del uso impropio de cargos gremiales o redes de poder político. Los nombramientos judiciales deben fundarse exclusivamente en criterios objetivos, tales como la trayectoria, profesionalismo y la competencia acreditada de los postulantes. Así son 14 los nombramientos que están bajo la lupa del Ministerio Público por aparecer nombrados en el teléfono de Luis Hermosilla. Según CIPER, en el caso del ministro Antonio Ulloa, se detecta cómo asesores del expresidente Sebastián Piñera se comunicaron con Hermosilla en relación a nombramientos en la Corte de Santiago. Desde Chile Transparente, el director ejecutivo Michel Figueroa señala que esto muestra la necesidad de avanzar en un organismo autónomo que se encargue de estos nombramientos. Hoy día debemos justamente avanzar hacia un sistema de nombramiento donde exista un organismo autónomo que esté bajo el escrutinio de los mecanismos de audiencia pública y donde justamente lo que hoy día algunos tachan de lobby y que está más bien al alero del tráfico de influencia, termine siendo una excepción que podamos condenar rápidamente y no la norma por la cual se terminan eligiendo a quienes deben luego administrar justicia. El Ministerio Público investiga al menos 4 intentos de Luis Hermosilla por ayudar a Antonio Ulloa en nombramientos en distintos cargos. Y en el caso de Héctor Meri, se indaga su rol como ex jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, donde se tramitaban estos cargos. Francisca Carvajal, ADN. Claro, y esto es bien relevante, Mauricio, porque nos vuelve bien atrás, ¿no? Nos vuelve bien atrás en la discusión. A un año, muy probablemente, y así lo han reconocido sus propias autoridades, a un año de los más negros del Poder Judicial, lo que tiene que ver precisamente con los vínculos de varios de sus miembros con el penalista Luis Hermosilla, que recién la semana pasada salió después de cumplir un largo rato en prisión preventiva. El denominado caso Hermosilla o el denominado caso Audio, que ahora muestra otra de sus hebras, y se habla de una de las operaciones como más grandes en este contexto, que es lo que se desarrolla ayer, tal como contaba Francisca, en la Corte de Apelaciones y también con un ministro activo del Tribunal Constitucional. La PDI procedió ahí a la entrada de registro de su domicilio particular. En el caso de Héctor Meri, al igual que en el caso de Ulloa, los detectives contaban con una orden de allanamiento visada por un tribunal que había sido solicitada por el fiscal regional de O'Higgins, un mega operativo que tiene su origen en esta investigación que tramita la Fiscalía Regional, en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en una serie de nombramientos en el Poder Judicial, no solo de jueces, sino también de fiscales judiciales, y que se desprenden precisamente de las conversaciones de Hermosilla con el ministro Ulloa. Se investigan presuntos delitos de corrupción en esta serie de nombramientos, y con Ulloa lo que ha revelado CIPER es que intercambian opiniones sobre personas que podrían ser elegidas como notarios o ministros de las diferentes cortes del país. Y en esas conversaciones, que datan del año 2021, además el ministro habló con el abogado, con Hermosilla, sobre las influencias que este podría ejercer en la administración del expresidente Sebastián Piñera. Esto evidentemente por la pública amistad y la relación estrechísima de Hermosilla con
quien era en ese minuto el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Hubo una orden que se solicitó a la justicia también para un asesor, para Pablo Urquizar, que también era parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Eso finalmente no se concretó porque no se había entregado bien la dirección. Fue un asunto procedimental, pero es parte también de las pesquisas que lleva adelante la Fiscalía. Y yo te decía, nos vuelve atrás en la conversación porque da cuenta de que esta situación no ha pasado para el Poder Judicial y no ha pasado tampoco para el Poder Político, que de alguna manera buscó dar respuesta a esta situación de crisis que se vivía en la Corte. Con este proyecto que se envió al Congreso con urgencia, en medio de un debate súper agudo para modificar, entre otras cosas, el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, que aparecía como una de las patas de solución o como para enfrentar este tema, y ahí está el proyecto, digamos. Vamos a estar hablando en un ratito más de eso, pero son ese tipo de cosas que cuando sucede algo que genera una crisis, desemboca, por ejemplo, en proyectos de ley que se promete, se van a tramitar con muchísima urgencia porque aparecen como la solución a los problemas. Y ahí están. Y ahí están. Oye, pero el tema acá está todavía, por de pronto, una investigación en desarrollo. No es solo el nombramiento de magistrados o la influencia y la presión para nombrar a tal o cual persona, sino que qué es lo que ocurre después de ese nombramiento. Claro. Porque tal como se revela en estos documentos a los cuales ha tenido acceso CIPER y que se publicaron ayer, una vez nombradas estas personas, bueno, ¿qué pagan a cambio de ese nombramiento? ¿Qué influencia sigue teniendo aquella persona o personas que ayudaron a que estos diferentes abogados fueran nombrados en los diferentes puestos para luego, cuando tuvieran que fallar determinadas causas, fallaran a favor de sus propios intereses? En una de estas conversaciones publicada por CIPER, ocurrida en febrero del año 2021, se envían correos dando cuenta de una determinada resolución judicial. Uno de ellos comenta, buena resolución, y Hermosilla responde, juez nombrado hace un mes, de nada. Claro. Lo que da clara cuenta de que aquí no solo es el nombramiento, sino que qué ocurre después de esos nombramientos en beneficio, insisto, de sus propios intereses. En otro mensaje, acuerda en medio de toda esta locura de Ulloa, lo vamos a necesitar. De nuevo, no es solo el que haya sido ubicado, posicionado en esa función, sino que qué tan útil, qué tan necesario era tal o cual magistrado en las resoluciones que venían por delante. Sí, claro. El Clinic pregunta ayer en el comando en el equipo de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, y dice no hay cambios hasta ahora. Esto luego a que se conocieran diligencias de la Fiscalía en contra también de quien ejerce como uno de los encargados del área de su seguridad para su futuro programa de gobierno. Hablamos de Pablo Urquizar. A partir de la revisión de los chats alojados en el celular del abogado Luis Hermosilla, la Fiscalía de Rancagua amplió su indagatoria en busca de involucrados en posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y ahí también aparece ese nombre, que es hoy integrante del equipo programático de la banderada presidencial de Chile Vamos, indagado en el marco de esta arista del caso Audio. Si bien la Fiscalía solicitó un allanamiento a Urquizar, esta se rechazó, ya decía yo, por no asignarse un domicilio. De todos modos, la situación ha sido examinada, dice el Clinic, en el equipo de la candidata, donde descartaron por el momento que hubiera cambios en su área programática. De todos modos, Urquizar manifestó disposición a colaborar en la investigación y dijo que ayudará a Matei cuando se necesite por el bien del país.